Buenos días, profesor y compañeros. A continuación iniciaré la exposición del capítulo 6, la identificación del talento. Identificación del talento. La identificación del talento conlleva una gran importancia estratégica, ya que su objetivo principal es detectar, desarrollar y retener el talento indispensable para alcanzar los objetivos corporativos. Es necesario el diseño de un sistema para identificar el talento que proporcione los resultados deseados y permita cubrir los puestos de trabajo disponibles. La atracción del talento es aquel proceso donde se obtienen un grupo de solicitantes que reúnen las características que necesita la corporación. Posterior a esto, se identifica el talento que mejor se adecue a las necesidades de la empresa para finalmente proceder a la contratación. Cabe destacar que la identificación del talento se puede realizar internamente, sin circunscribirse a las posibilidades del Departamento de Recursos Humanos de la empresa, externamente a través de búsqueda de talento en el mercado local o internacional, o por medio del outsourcing, que es el proceso de atracción de talento a cargo de una empresa externa. Promoción interna de los puestos vacantes. El job posting se realiza a través de un sistema de comunicación interna, con el fin de identificar candidatos idóneos que reúnan el perfil del puesto. Esto se hace mediante boletines, por internet o por medio de la página web del Departamento de Recursos Humanos. ¿Qué debe indicar este aviso? En el aviso se deben colocar los requisitos básicos para el puesto vacante y el perfil del puesto. ¿Con qué fin se aplica el job posting? Con el fin de motivar a los trabajadores, ofrecer oportunidades de crecimiento y desarrollo dentro de la empresa y lograr transparencia y evitar rotación de personal. Ahora hablaremos un poco de la razón de selección. Cuando el profesional de capital humano debe cubrir alguna vacante, tiene que considerar qué tipo de puesto es y cuáles son los más difíciles de cubrir. La razón de selección es la relación que existe entre el número de candidatos finalmente contratados y el número total de solicitantes. Puesto de baja razón de selección es aquel que resulta difícil de cubrir. Puesto de alta razón de selección, aquel que resulta fácil de cubrir. Selección de competencias. Característica que diferencia el desempeño de una persona en un puesto, función, cultura u organización. Este concepto fue utilizado por primera vez por el psicólogo social David McClelland en 1970. El objetivo es encontrar profesionales que, además de formación y experiencia, posean competencias específicas, como el conocimiento, que este se refiere al saber, todo aquello que una persona sabe y debe procesar para su desempeño eficaz. La habilidad, esto implica saber hacer, se relaciona al grado de destreza que muestra el empleado en el desempeño de alguna asignación. Actitud, vinculado al querer hacer, son atributos que se poseen y son permanentes. Habilidades suaves son aquellas competencias, hábitos y comportamientos que distinguen a un profesional, como la facilidad de comunicación, escucha activa, trabajo en equipo, asertividad. Pasos del proceso de selección. Cuando ya determinamos la necesidad del personal, se procede a la selección de nuevos empleados. Como vemos, son 8 pasos. Paso 1. Recepción preliminar de solicitudes. El proceso de selección se realiza en dos sentidos. La organización elige a sus empleados y los empleados potenciales pueden optar entre varias empresas. Inicia con una cita entre el candidato y el área de capital humano o la recepción de solicitudes de empleo. Posterior, hay una evaluación preliminar que esta suele ser informal
y luego el candidato entrega una solicitud completa de trabajo, la cual se ha proporcionado durante la entrevista preliminar o se ha obtenido mediante la página web. Los siguientes pasos de selección consiste en gran medida a verificar los datos contenidos en la solicitud, así como los recabados durante la entrevista. Prueba de idoneidad. Esto es un instrumento para evaluar la compatibilidad entre los aspirantes y los requisitos del puesto. Algunas de estas pruebas consisten en exámenes psicométricos, otras son ejercicios que simulan las condiciones del trabajo. Por ejemplo, a un aspirante a conductor se le puede prestar un vehículo de la compañía y en un día de tráfico denso ver cómo son sus reflejos, cómo se maneja, cómo maneja su tensión a lo largo del proceso. Cabe resaltar que los test psicométricos son elementos importantes en el proceso de identificación y selección del talento. A través de las evaluaciones de las actitudes de los candidatos, como habilidades numéricas, habilidades verbales, manuales, pueden ser transformadas en habilidades y competencias personales. Ahora hablaremos un poco de la validación de los exámenes. Las pruebas psicométricas tradicionales permiten determinar la capacidad básica del individuo respecto a diversas actividades, pero con frecuencia las pruebas no ofrecen garantía de validez. Métodos de examinación, precauciones. Existe una amplia gama de exámenes psicológicos para apoyar el proceso de selección, pero es muy importante tener en cuenta que cada examen tiene una utilidad limitada y no se puede considerar un instrumento universal. Antes de administrar cualquier prueba, es necesario consultar el instructivo y comprender la cabalidad. El manual de cada examen proporciona también información sobre la confiabilidad y los resultados de los trabajos de validación realizados por la persona o el equipo que originalmente lo diseñó. Pruebas psicológicas. Estas están basadas en la personalidad, se cuentan entre las menos confiables porque la relación entre la personalidad y el desempeño suele ser vaga y subjetiva. Las pruebas de conocimiento son más confiables, pues determinan la información que posee el candidato. Las pruebas de desempeño miden la habilidad de ciertos candidatos para ejecutar funciones de su puesto. Con frecuencia la validez de la prueba depende de que el puesto incluya la función a desempeñar. Las pruebas de respuesta gráfica miden las respuestas fisiológicas a determinados estímulos, como la prueba del polígrafo o el detector de mentiras. Y las pruebas de carácter médico, que determinan con precisión el estado de salud del candidato, permite identificar características que pueden hacerlo recomendable para ciertos puestos, pero descalificarlo para otros. Por ejemplo, no debe ser seleccionado para manejar un autobús un individuo que consume drogas o una persona que está afectada por episodios epilépticos. No se le podría confiar la conducción de un vehículo. El paso 3 es la entrevista de selección. Es una conversación formal conducida para evaluar la idoneidad del solicitante para el puesto, donde el entrevistador obtiene información del solicitante y este fija como objetivo dos preguntas. ¿Puede este candidato desempeñar el puesto? ¿Cuenta con las competencias necesarias que se requieren en el puesto? Y acá el entrevistado también obtiene información sobre la organización. Hay diversos tipos de entrevistas. Estas suelen llevarse a cabo entre el representante de la empresa, el entrevistador y el solicitante. Y pese a lineamientos generales, es posible emplear estructuras diferentes y reunir al solicitante con dos o más entrevistadores. Esto permite que todos los entrevistadores evalúen
al entrevistado con base a las mismas preguntas y respuestas. Otra variante consiste en reunir a 2 o más solicitantes con un solo entrevistador. Esta técnica suele ahorrar tiempo y se comparan de inmediato las respuestas de los diferentes solicitantes. Posteriormente, existen diferentes formatos de preguntas para entrevistas de selección. Están las entrevistas no estructuradas. Esta permite que el entrevistador formule preguntas no previstas durante la conversación. Este inquiere sobre diferentes temas a medida que progrese la conversación. Están las estructuradas. Se basan en un marco de prueba predeterminadas. Las preguntas se preparan antes que inicie la entrevista. Están las mixtas. Es una mezcla entre las dos anteriores. La parte estructurada proporciona una base informativa que permite la comparación entre candidatos y la parte no estructurada añade interés al proceso y posibilita un conocimiento inicial de las características específicas del solicitante. Luego están las entrevistas conductuales. Las entrevistas conductuales se centran en una serie de asuntos y situaciones que se espera que el solicitante resuelva. Entrevistas de tensión, cuando el puesto debe desempeñarse en condiciones de gran presión, es deseable determinar cómo reacciona el solicitante. Por ejemplo, en ocasiones son sometidos a este tipo de entrevistas para conocer sus reacciones ante situaciones de urgencia. Las entrevistas constan de una serie de preguntas tajantes, hechas rápidamente o de manera poco amistosa y seca. Una entrevista por competencia es una herramienta recientemente introducida en el campo que se usa para asegurarse de contar con personal calificado y competente. Su objetivo es identificar los comportamientos en el pasado reciente de la persona, que sean éxitos que permitan predecir el desempeño adecuado en un cargo específico. La entrevista en ubicaciones geográficas distantes es una de las posibilidades que trae la tecnología de comunicación. Es permitir a la empresa entrevistar a determinados candidatos mediante videoconferencias, de una manera que, por ejemplo, el entrevistador o la empresa se ubica en Argentina y puede estar entrevistando por videollamada a alguien que se ubique en Guatemala o un país más lejos como Francia. Proceso de la entrevista. Iniciaremos con la preparación del entrevistador. Este debe prepararse antes de comenzar la entrevista. Esta preparación requiere que se elaboren preguntas específicas de antemano. Las respuestas que se den a estas preguntas indicarán si el candidato es idóneo para el puesto. Al mismo tiempo, el entrevistador debe considerar las posibles preguntas que hará el solicitante. Podrían ser características o cuáles son las responsabilidades del puesto, los niveles de desempeño, el salario o prestaciones, y este debe estar preparado para responder a estas preguntas. Creación de un ambiente de confianza. La labor de crear un ambiente de aceptación corresponde al entrevistador, quien tiene la obligación de representar a su organización y dejar en los candidatos, incluso a quienes no van a ser contratados, una imagen humana y amistosa de la compañía. Intercambio de información. El proceso de una entrevista de selección se basa en una conversación con el candidato, con el fin de ayudar a crear un ambiente de confianza y adquirir información sobre el solicitante. Algunos entrevistadores inician el proceso pidiendo al candidato que comente si tienen algunas preguntas. Esta técnica establece una comunicación en dos sentidos y permite al entrevistador adquirir la máxima información sobre el solicitante.
terminación, cuando el entrevistador considera que se va acercando el punto donde se ha completado su lista de preguntas o está expirando el tiempo de entrevista, se debe concluir a la sesión, por lo que se le puede preguntar al candidato: ¿tiene usted algún comentario o una pregunta final? ¿Dónde se le estará dando un cierre a esta entrevista? Posteriormente está la evaluación. Después que concluya la conversación, el entrevistador registra las respuestas específicas y sus impresiones generales respecto al candidato. Estas podrían ser algunas preguntas que se emplean en una entrevista de selección. ¿Qué información tiene usted sobre nuestra empresa? ¿Está usted familiarizado con nuestros productos y servicios? ¿Cómo describiría el trabajo ideal para usted? ¿Cuáles son los objetivos profesionales? ¿Qué motivos lo llevan a escoger su actual profesión? ¿Cuáles han sido sus empleos favoritos y por qué? ¿En qué consistía su empleo anterior? ¿Está usted dispuesto a viajar, a cambiar de residencia, entre otras? La lectura nos muestra una investigación realizada donde contestan a la siguiente pregunta: ¿quiénes son los candidatos deseables para las compañías? Los candidatos deseables tienen tres aspectos importantes, que sería inteligencia o habilidad nata. Los selectores de personal de las empresas modernas ya no emplean los exámenes de coeficiencia intelectual, ya que los promedios de calificación en los cursos universitarios no garantizan una inteligencia sobresaliente. Un individuo bien dotado intelectualmente será una excelente adquisición. Está la estabilidad emocional, ya que las personas inestables tienden a mantener malas relaciones con los clientes, pueden mostrarse caprichosas, pueden incurrir en factores como el ausentismo. Es por esto que las organizaciones tienden a preferir a las personas de carácter estables, bien ajustadas emocionalmente, en el sentido emocional. Dedicación profesional. Una persona diligente, responsable, cuidadosa en los detalles, tiende a trabajar bien en equipo y preocuparse por los logros o objetivos comunes. Sin embargo, una gran desventaja es que suele trabajar excesivamente, puede llegar a perder la visión global de los objetivos generales de la compañía. A continuación, les hablaré un poco de los errores del entrevistador y los errores del entrevistado. Errores del entrevistador. Una entrevista puede ser débil porque la persona que la conduce no establece un clima de confianza o porque suele omitir preguntas claves. Se suelen dar errores o efectos subjetivos. Estos entrevistadores emplean información limitada sobre un candidato, están más sujetos a llegar a conclusiones totalmente subjetivas. Un ejemplo, califican a un solicitante por tener una voz firme y saluda con solidez, de un apretón de manos, y lo consideran dotado de actitudes de liderazgo. Preguntas intencionales. El entrevistador puede indicar su inclinación por un candidato cuando efectúa preguntas que guíen de manera obvia al entrevistado. Como por ejemplo, seguramente usted está buscando un puesto más difícil, con desafíos más significativos que este. ¿No se aburriría en este puesto? Estas son preguntas intencionadas. O los perjuicios personales. Cuando un profesional de la Administración de Recursos Humanos alberga prejuicios contra ciertos grupos sociales. No solo es una falta de ética, sino que daña también la imagen de la empresa. Como decirle a una mujer: voy a entrevistarla, ya que usted está aquí, pero francamente, si le soy sincero, las funciones de auditoría
se le dan a un hombre y no a una mujer. Y luego está lo que pasa en el dominio de la entrevista. El entrevistador cae en la tentación de desviar el tema de la conferencia. Ejemplos. Ya que estamos aquí, permítame describirle un poco de mi propia carrera profesional. Eso es un error que pueden cometer los entrevistadores. Ahora hablaremos un poco de los errores del entrevistado, ya que no solo los entrevistadores cometen estos errores, también los solicitantes. Y existen 5 errores comunes, como intentar técnicas de distracción, hablar en exceso, jactarse de logros pasados, no escuchar y no prepararse bien para la entrevista. Seguimos con los pasos de selección y a continuación está el paso 4, verificación de datos y referencias. ¿Qué tipo de persona es el solicitante? ¿Es confiable en la información que proporcionó? En opinión de las personas que lo entrevistaron, ¿cómo se desenvolvió? Ok, para responder a estas preguntas, los especialistas en recursos humanos recurren a verificar los datos. Un primer elemento necesario es verificar las referencias académicas. Es establecer y verificar si el solicitante es en realidad el acreedor de los títulos y diplomas que afirma tener. Están también las referencias laborales, que estas difieren un poco de las personales, ya que describen la trayectoria de los solicitantes en el campo de trabajo. Sin embargo, muchos especialistas ponen en tela de juicio este recurso, ya que los anteriores, superiores y profesores del candidato pueden no ser del todo objetivos, en especial cuando describen aspectos negativos. Algunos antiguos empleadores pueden incluso incurrir en prácticas tan lamentables como efectuar comentarios sobre la vida privada del individuo. Paso 5. Examen médico. Por varias razones es conveniente que en el proceso de selección se incluya un examen médico al solicitante. La empresa acá desea verificar el estado de salud de su futuro personal, lo cual incluye desde el deseo natural de evitar el ingreso de una persona enferma y que pueda contagiar a los demás colaboradores, así como evitar el ingreso de una persona que esté en constantes incapacidades o ausencias por enfermedad, y también para prevenir posibles accidentes. Paso 6. Entrevista con el supervisor. En casi todas las empresas es el supervisor inmediato o el gerente del departamento interesado quien en último término tiene la responsabilidad de decidir la contratación de nuevos empleados. En muchas ocasiones, el supervisor es la persona más idónea para evaluar algunos aspectos como conocimientos técnicos o habilidades del solicitante. Paso 7. Descripción realista del puesto. Cuando el solicitante tiene expectativas equivocadas respecto a su futura posición, el resultado es negativo en casi todos los casos. Para prevenir esto, la reacción del solicitante podría ser: ustedes nunca me lo advirtieron. Siempre es de gran utilidad llevar a cabo una sesión familiar con el equipo o instrumentos que se utilizarán. De ser factible, esto se debe llevar a cabo en el campo o área laboral. Las investigaciones demuestran que la tasa de rotación personal disminuye cuando se advierte a los futuros empleados sobre las características menos atrayentes de su futuro laboral, sin dejar de lado los aspectos positivos. Paso 8. Decisión de contratar. La decisión de contratar al solicitante señala el final del proceso de selección. Esta responsabilidad puede corresponder al futuro supervisor del candidato
o al Departamento de Recursos Humanos. Con el fin de mantener la buena imagen de la organización, conviene comunicar a los demás solicitantes que no fueron seleccionados. Por decir así, el grupo de rechazados equivale a una inversión en tiempo y evaluaciones, y de él pueden surgir un candidato idóneo para otro puesto, incluso si no se contemplan vacantes a corto plazo. Es conveniente conservar los expedientes de todos los solicitantes para constituir un valioso banco de capital humano potencial. También es necesario conservar los documentos que conciernen al candidato aceptado, como su solicitud, referencias, evaluaciones, exámenes médicos, ya que son el inicio de su expediente personal. Y esto sería toda mi exposición del capítulo 6. Acá se encuentra la referencia bibliográfica y muchas gracias.